Esta palabra se encuentra en San Juan capítulo 5. El título es El paralítico de Bethesda. ¿Lo tienen todos? Amén. Leemos primero y ahora. Dice la palabra: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Oramos. Papá, te damos gracias, Señor, como te dije hoy, por poder estar un día más aquí delante de tu presencia, por poder estar un día más aquí en tu casa junto a los chicos. Bendito Dios. Gracias, Padre, porque tu presencia, Señor, está aquí. Gracias porque tu presencia se mueve, Señor, con libertad en medio nuestro. Padre, ahora en esta hora, Señor, te pido por la palabra, Señor, que se está compartiendo. Te pido que sea, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, guiando mi vida, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través, Señor, de mi boca. Bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, dame la sabiduría, el entendimiento, Señor, para el discernimiento, Señor, para poder explicar de manera correcta tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien. Entonces dice la palabra, nos cuenta el paralítico de Bethesda. Nos cuenta esta historia y nos habla acerca de un estanque, ¿no? Que bueno, en hebreo se llamaba Bethesda. Dice que tenía 5 pórticos. No, los pórticos eran como unas columnas, ¿sí? Pero vamos a decirle que era como un techo, por así decirlo, techito, una galería. Y dice que esas 5 pórticos, o sea, tenía 5 pórticos, un estanque, sabemos que es un lugar con agua, redondo, ¿sí? Una fuente, quizás, de agua, y alrededor tenía esas cosas. Y dice que abajo de estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos y paralíticos. O sea que estaba toda esta gente que estaba enferma, que tenía alguna dificultad, quizás alguno más grave que el otro, pero en sí estaban todos enfermos, ¿no? Y estaban todos ahí viviendo alrededor de ese estanque, ahí bajo el techo, imagino, porque si se quedaban ahí, yo calculo que es porque tenía un techo eso, ¿no? Y dice que estaban ahí esperando el movimiento del agua, dice. La gente estaba ahí y estaba esperando que esta agua se mueva, ¿no? Y esto me hacía acordar cuando por ahí, no sé, cuando eras chico y capaz que ibas a una fuente que veías de agua y tirabas una moneda, pues te decían que, no sé, que vos tirabas la moneda y pedís un deseo, ¿no? Y el deseo se cumple, ¿no? Te decían así, entonces vos ibas en tu inocencia y la tirabas. Y capaz que no pasaba nada, o pasaba otro después y te sacaba tu moneda y se la guardaba, ¿no? Pero uno estaba en eso. Y dice, esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén. Y a todo esto nos dice la palabra al principio de que Jesús había subido a Jerusalén, ¿no? Y el estanque estaba ahí en Jerusalén. Y ahora yo pensaba, ¿no? También decía, la palabra te habla de mucha gente enferma y que está ahí alrededor del estanque, esperando que el agua se mueva para poder llegar hasta ahí y ser sano.
me dice que yo pensaba, digo, si el Señor ya estaba ahí en Jerusalén, la gente pudiera haber dicho, está Jesús, vamos con Jesús, para que haga un milagro, y no dijeron, vamos con Jesús. Ellos estaban ahí como si nada, esperando a que se moviera el agua del estanque, a que bajara ese ángel, ¿no? Que dice que descendía de tiempo en tiempo, dice. Encima no era algo continuo. Era cada tanto bajaba un ángel y se movía el agua, y entonces ahí la gente se apuraba rápido porque sabía que si se metía iba a ser sana, ¿no? Pero ellos esperaban eso, el movimiento del agua. Esperaban eso. O sea que en parte tenían fe en ese sentido de que se iban a sanar del agua, pero era como que dependían de eso, ¿no? Dependían de otra persona, por así decirlo, porque dependían de que esa agua se moviera. Y a su vez también dependía de que alguien los ayudase a llegar, porque si estamos hablando que eran, dice la palabra que había enfermos, que había ciegos, cojos y paralíticos. Y si había un paralítico y un paralítico solo, no iba a poder caminar hasta ahí. O sea que el paralítico o la persona ciega, tampoco. Alguien iba a tener que agarrarlo, iba a tener que seguramente guiar, llevarlo hasta el estanque, al paralítico no iba a tener que levantar, meterlo, ¿no? Y eso era lo que la gente estaba ahí esperando alrededor del estanque para que se moviera, y encima después tenía que esperar que alguien también vaya y lo ayude para poder llegar, para ser sano, ¿no? Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hace 38 años que estaba el hombre enfermo, dice la palabra. Y él estaba ahí, viendo como otros quizás se sanaban, porque la palabra dice que estaba enfermo, pero no dice que era ciego, no habla de que era ciego. Entonces él seguramente veía como él estaba ahí ya, y seguramente decía, hace 38 años que estoy enfermo, y veía que la gente podía ir, se metía en el estanque y listo. Y sin embargo, él seguía ahí mirando, ¿no? Y la gente de alrededor, y cuando se movía el agua seguramente se desesperaban, y yo no me imagino que la gente habrá dicho, ¿a quién llegó primero? ¿Seguís vos? Bueno, pasá, te toca a vos entonces ser sano, ¿no? Yo creo que cuando ese tanque se movía, eso era un descontrol seguramente, porque estaban todos enfermos, acá se mueve el agua, y seguro no, voy yo, y se mataba alguno. Era una desesperación, ¿no? Para poder solucionar su problema. Amén. Y este hombre seguramente que estaba ahí, veía todo eso, y a su vez también seguro que se ponía mal, ¿no? Porque ya 38 años enfermo, y encima que no podía llegar por sus propios medios a ese lugar, se habrá sentido desanimado, se habrá sentido solo, triste. Dice el versículo 6, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le dijo. ¿Y qué pregunta que le hizo el Señor, no? Porque dice que Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. El Señor supo que esa persona ya estaba hace 38 años enfermo, y igual el Señor agarró y le preguntó, ¿querés ser sano? Le dijo. Y qué pregunta, ¿no? Porque si era lo que estaba esperando. Ahora, ahí ya tenemos algo diferente, ¿no? Porque toda la gente estaba ahí esperando, desesperada, para que se muevan esas aguas para meterse y sanarse. Y él no podía llegar, pero se acercó el Señor Jesús a él y dijo, ¿querés ser sano? Le dijo. Y el Señor ya sabía hace cuánto tiempo que estaba enfermo, seguramente ya sabía lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando. Y cuando él pensaba quizás que no había solución para lo de él, porque si no llegaba ahí no se iba a poder sanar, aparece el Señor no dándole una esperanza. Entonces dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Sí, ahí dice lo que yo le explicaba, no era que nadie le iba a ayudar, nadie dijo, che, aquel está enfermo hace 38 años, pobre hombre, vamos a meterlo para que deje de sufrir, o algo, vamos a llevarlo para que se pueda meter al estanque. Nadie dijo eso, sino que acá él relata que
que hasta que él iba ya se pasaba otro y después había que esperar de nuevo hasta que se mueva el agua y hasta que él iba pasaba otro y siempre sucedía lo mismo, ¿no? Entonces le decía, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Dice la palabra. Amén. Y la palabra esta me llamaba la atención, ¿no? Cuando la estaba buscando hoy, cuando me daba el Señor la palabra, porque estaba leyendo por otra parte, yo no, y me puse a leer esto. Y eso me quedó, ¿no? Porque todos eran sanados entrando a la fuente. Que se movían cada tanto y que estaban ahí haciendo fila, durmiendo ahí para esperar que eso pasara. Y esta persona que estaba enferma ya hace 38 años y que quizás pensaba, como le dijo, hasta que yo voy ya se mete otro y seguramente habrá estado ahí solo, desesperanzado, desanimado. Y sin embargo, tuvo el privilegio de que fue el Señor y se acercó y le preguntó si quería ser sano, y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y ahí está también la fe de esta persona, ¿no? Porque dice que aquel hombre, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. ¿No? Se levantó, agarró sus cosas y anduvo, dice, y se fue. Pero tuvo el privilegio ese de que el Señor se acercara y le preguntara, ¿no? ¿Querés ser sano? Le dijo. Y también si había un montón de enfermos, ¿por qué no fue a los otros enfermos y fue justo a ese el Señor también? El Señor ya sabía lo que hacía, ahí dice la palabra, que ya sabía hace cuánto tiempo estaba esa persona, ¿no? Esperando su milagro. Pero lo bueno es que lo recibió, y como le digo también, porque tuvo esa fe para poder creer en lo que el Señor le decía. Pues también quizás le podría haber dicho, no, pero ayúdame, llévame al estanque, o algo. Pero cuando el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Y capaz me le decía, sí, ¿me podés acompañar hasta el estanque o algo? Y no le dijo eso, sino que le dijo que no podía, y el Señor le dijo, levántate y anda. Ni siquiera hizo falta de que pasara por ahí. Y esto lo que yo entendí era eso, ¿no? Como les decía hoy, todas las personas para entrar en el estanque dependían de alguien. Esta persona, si quería ir al estanque, dependía de que alguien la llevara. Pero el Señor justo pasó por ahí, lo habló, él creyó en lo que el Señor le decía y fue sano. Amén. No necesitó que alguien agarre y lo lleve hasta el estanque para que sea sano. No necesitó que alguien agarre y, no sé, y ore por él para que sea sano. Él agarró y se acercó al Señor y lo habló a solas con el Señor, y el Señor hizo la obra. Amén. Amén. Entonces esto es lo que le decía, que como le digo siempre en cada reunión, ¿no? que siempre dependemos de nosotros mismos cuando buscamos del Señor. Pues siempre les digo, como les decía antes de empezar, cuando alabamos, cuando adoramos, que hay que hacerlo para el Señor y gozoso, hacerlo con alegría, buscarlo con el corazón, adorarle con el corazón. No es lo mismo cantar una canción que la estás cantando a cuando la cantás pero del corazón. O sea, se siente diferente, nos sale diferente, ¿no? Como siempre digo, presten atención a lo que estamos cantando, a lo que estamos diciendo. Aún en creer esa alabanza que estás cantando, no sé, hay libertad y estás cantando que hay libertad, y bueno, hay que creerlo, hay que declararlo sobre nuestra vida, ¿no? Después, eso siempre va a depender de nosotros, hacer que la unción baje. Es lo que siempre digo, no importa quién esté tocando, no importa quién esté cantando, depende de cada uno de nosotros y de cómo nosotros venimos dispuestos, ¿no? Como le dijo el Señor, ¿querés ser sano? Y no se enojó, no le dijo, ¿qué me estás cargando? ¿O qué si estoy acá? No, agarró y le dijo, sí, pero no tengo quien me meta, y el Señor agarró y lo sanó. O sea, él estuvo dispuesto a recibir eso.
no lo hizo así tampoco. No fue de una y le dijo, sino que le dijo, ¿querés ser sano? Le dijo. Amén. ¿Estás dispuesto a ser sano? Y él dijo que sí, que quería eso. Entonces el Señor ahí hizo el milagro y se lo dio. Pero como le digo, le preguntó a él. Y esa misma pregunta seguramente no que el Señor muchas veces nos hace. Quizás no querés ser sano, pero sí quizás querés ser libre, o realmente querés esto, o querés lo otro. Y después depende también de cada uno, ¿no? De la respuesta que uno le dé al Señor, de cómo uno lo tome. Amén. Amén. Así que esta es la palabra que tenía para compartirle en el día de hoy. Amén. Y espero que sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Amén. Y invitarlos a eso, a que podamos día a día seguir buscando más del Señor. Y no es solo acá, ¿no? Porque por ahí también uno ahora piensa y dice, bueno, en la fuente del Alzano, y uno por ahí también piensa que tiene que venir a buscar de Dios en la iglesia, ¿no? Porque a veces también, muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que decimos, bueno, los días de reunión, miércoles, viernes, sábado, domingo, y venimos a buscar al Señor ahí. Pero después también tenemos que buscar al Señor, como siempre se dice, ¿no? En nuestros hogares. Aún estando a solas, quizás escuchando música, escuchando una adoración, escuchando una alabanza. Aún cuando estamos, no sé, practicando, vos a quizás tocar una guitarra en tu casa y ahí ya va, como que se va creando eso, ¿no? De poder adorarla así y hacerlo y sentirlo de adentro. Es como que ahí va fluyendo. Cuando uno está ahí solo, que está en esa intimidad, ahí. Yo me acuerdo cuando empezamos a practicar, estaba Imanol, ¿no? Antes que se sumen la batería y todo. Me acuerdo que como era el tema no me acuerdo, no era por la pandemia, pero era para no mover las cosas. Me acuerdo que nosotros agarramos y sí, y antes de ir para la casa de ellos, primero practicábamos por el celular. Y me acuerdo que con Imanol a veces por ahí decíamos, sale medio, decíamos, porque bueno, poníamos el Zoom, que se usaba mucho en ese momento, me acuerdo, y bueno, nos grabábamos. Yo lo que Manuel del otro lado con la batería y yo con la guitarra, y por ahí, claro, llegaban con delay, entonces siempre uno quedaba más atrasado que el otro, ¿no? Y esas eran las prácticas del principio. Y saben que, a pesar de que uno a veces practicaba así, o sea, muchas veces, igual la presencia del Señor se sentía. Amén. En esos ensayos. Y no había muchas personas, estaba Emanuel, estaba yo, y los celulares, y esa era tu práctica. Y iba con delay, sin delay, pero eso no importaba, porque la cosa era practicarlo, y el Señor eso mismo también lo veía, y por eso Él se movía. Yo estaba solo ahí en la pieza frente al celular, me acuerdo, y por ello empezaba a cantar más fuerte, y es porque se va dando. Solo, ¿no? Y eso está bueno, como siempre le digo, por ahí a veces que yo estoy tocando y por ahí me quedo callado o algo, y porque siento en ese momento de hacerlo así y dejar que la música suene solo, que suene solo el instrumento, y dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer. No, yo siempre le pedía eso al Señor también, ¿no? Cuando estaba en casa practicando o cosas así. O sea, cuando uno por ahí quiere algo, ¿no? Se lo pide al Señor y el Señor te lo da, ¿no? Amén. Si uno cree eso. Y yo le decía, no, Señor, que cuando te alabe, que cuando te adore, que con sonar solamente las cuerdas, con algo que a veces no haga falta ni cantar, me decía yo, sino que simplemente se pueda, a través de un sonido, de una melodía, que eso ya alcance y tu presencia ya se pueda mover. Y eso tiene que ir acompañado, obviamente, ¿no? de un montón de cosas. De eso, pero después hacemos cualquier cosa, lo que fuera, y obvio que el Señor en ese sentido no nos va a faltar, pero siempre y cuando hagamos la voluntad del Señor, el Señor nos respalda en eso. Amén. Y eso está bueno, ¿no? Y los animo a eso también, que puedan
pedirle al Señor. El Señor ya tiene preparado tanto dones como talentos especiales para cada uno de nosotros, ¿no? O yo por ahí, no sé, yo estoy por ahí escuchaba una adoración o algo y estaban cantando y de lo más bien que estaban cantando escuchaba que por ahí hablaban en lengua o empezaban a hacer cantos proféticos, esas cosas, ¿no? Y yo entonces escuchaba y decía, yo quiero eso, le decía. Amén. Pero es por lo que eso imparte, por así decirlo, no porque uno quiere hacer eso porque todavía no quiero, sino que es por lo que el Señor hace a través de esa cosa. Y así que bueno, los animo a que puedan buscar cada día más al Señor y que no es fácil, ¿no? Que puede, porque a todos nos puede costar un poquito muchas veces, quizás alguno piensa que porque ya sos el pastor o porque sos, no sé, de danza, porque sos alguien de la alabanza, ya tenés todo cocinado y que no tenés que preocupar, pero a todos nos cuesta. Amén. No, a todos nos cuesta eso y eso es algo muy importante también, ¿no? Porque ahora yo tocaba, ¿no? Y mientras todos por ahí estaban buscando y todo, y también la podía ver a Camila, ¿no? Que estaba acá, y que también buscaba y que también oraba. Amén. ¿No? Y eso es importante porque el Señor eso también lo ve. Eso uno siempre tiene que acompañar y por ahí, ya que tengo acá bastantes músicos, aprovecho, ¿no? Y les digo que eso también es importante. A veces cuando estamos acá de este lado no es solo cantar o tocar, sino que muchas veces también nos toca interceder. Amén. Y no es orar fuerte ni gritar, eso te lo va guiando el Espíritu, pero sí es orar para que la presencia se pueda sentir, para que la presencia se pueda mover, porque siempre se necesita eso. Uno a veces está muy pendiente de que salga todo bien o que esto, que lo otro, y por ahí nos olvidamos de esos detalles, ¿no? Y eso es importante, porque a veces por ahí se siente. Yo, por ejemplo, soy una persona que me doy cuenta o siento cuando algo está medio pesado, por así decirlo, me doy cuenta, ¿no? Y eso a veces va a tocar 500.000 canciones y si el ambiente está así y te va a costar un montón y va a haber que guerrear y eso también depende de eso, ¿no? Uno por eso también está de este lado para poder orar, para decirle al Señor que se mueva, que si hay algo que no es de Él que se vaya, ¿no? Y esa es la importancia también que tenemos de este lado. Así que bueno, espero que la palabra les sea de bendición para su vida. Amén.